Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com. Te damos la bienvenida una semana más aquí al podcast de Tu Cerebro al Desnudo, o como nos gusta ahora llamarlo, a este Cerebar, que es un ambiente distendido para que la gente nos escuche ahí tranquilamente, de chill, en el que estamos como en una barra de bar contándole a un amigo cosas tan interesantes sobre cómo funciona nuestro cerebro, que para eso tenemos aquí a nuestro querido neurocirujano Osman. ¿Qué tal estás, Osman? Muy bien, muy bien. Estamos aquí todavía en el mes de aniversario del primer año del proyecto y construyendo cosas, y la verdad que muy contento. El tema de hoy es muy interesante y la verdad que tengo ganas de este tema. Hoy le vamos a entrar al tema de la negociación, y mucha gente que quizá nos está escuchando ahora igual dice, pero negociación, eso es para empresarios o para gente que se dedica a vender. No, la negociación, vamos a ver que es un tema que en la vida a todos nos toca negociar con gente de nuestro entorno para lidiar con la vida, así que un tema fundamental, y que creo que es de estas cosas que siempre decimos, Osman, esto no nos lo enseñan en el colegio, y te das cuenta de lo fundamental que es luego en la vida cuando ya vas madurando y te vas haciendo adulto y dices, joder, ¿por qué no me enseñarán a negociar con lo interesante que es? Definitivamente. Además, es importante tener en cuenta que obviamente negociamos con una persona, pero tenemos que saber que ese cerebro de esa persona con la que vamos a negociar tiene ciertas tendencias, tiene ciertas preferencias, tiene sesgos, esa famosa palabra de sesgos cognitivos, las condiciones, el contexto, etcétera, temas que iremos entrando a lo largo del podcast, y ser conscientes de todas estas características a la hora de establecer una negociación es fundamental. Como bien decías, negociamos con nuestra familia, negociamos con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestras parejas, los amigos, en el trabajo, etcétera. La negociación es lo que hacemos realmente en cada vez que interactuamos con otro ser humano. Así que estos principios valen para todos los entornos, no solamente el de la empresa. Eso es, el de la empresa sirve mucho, pero en la vida, pues desde que eres adolescente y quieres que tus amigos hagan el plan que más te apetece a ti, y vas ahí a intentar negociar con ellos para que se haga algo que te apetece, o cualquier cosa de estas mundanas, ¿no? Pues al final ahí tienes que usar la negociación, y muchas veces la usamos inconscientemente. Poco a poco vamos aprendiendo con las relaciones sociales de la vida, pero yo recuerdo, metiéndome un poco más a nivel profesional, donde más aprendí a negociar, que fue la primera empresa en la que trabajé, porque tenía un jefe que era de los que me decía que todo es negociable. O sea, era de los típicos que cuando algún proveedor nos daba un precio decía, no, o sea, yo ahí descubrí te dan un precio y dices, bueno, no, todo es negociable. Y mi jefe era partidario de eso. ¿Tú crees, Osman, que todo es negociable o realmente hay matices? Yo creo que realmente todo es negociable. Lo que no creo es que todas las personas estén dispuestas a negociar. Eso es distinto, porque ¿qué es una negociación? Es la interacción entre dos formas de ver la vida, dos sistemas de creencias, valores, actitudes, dos formas de actuar, de pensar, de sentir, de reflexionar, y básicamente son dos cerebros cableados de distinta manera que han instaurado una serie de hábitos, de pensamiento, de sentimiento y de conducta, y que a la hora de negociar, pues precisamente lo que está en juego es la identidad misma de estos individuos. Entonces, habrá personas más proclives a poder ver las cosas desde la perspectiva del otro y a poder ceder o sacrificar o ajustarse a los requerimientos de la otra persona. Entonces, eso es lo que hace difícil una negociación en general, pero que todo es negociable, yo creo que sí. Claro, porque lo que acabas de decir es muy interesante, porque ahí entramos en esa persona que es capaz de tener claros los objetivos en una negociación, pero no solo los suyos, sino de saber intuir, de saber leer, de tener esa empatía para saber percibir también los objetivos de la persona que tiene enfrente. Al final es la que tiene todas las de ganar, porque está jugando con mucha más información y va a saber cómo satisfacer a la otra persona, qué es lo que busca la otra persona, qué es lo que busco yo, y cómo encontrar ese punto común. Entonces aquí empezamos a entrar en habilidades que
no sé hasta qué punto se pueden tener intrínsecas, hasta qué punto se desarrollan, que es la empatía, ¿no? El tener esa cosa de ser observador, de saber leer un poco en la otra persona cuáles son sus objetivos, sus intenciones, sus deseos, sus cosas que no le gustan, etcétera. Creo que es fundamental, continuando con los principios éticos de nuestro podcast, hay que diferenciar entre negociación y manipulación. La mayoría de las personas va a una negociación ya con una idea preconcebida de lo que se va a salir de allí. Es decir, cuando se va a negociar un precio, ambas partes tienen puntos del el precio más bajo al que está dispuesto a aceptar o el precio más alto al que está dispuesto a vender o comprar, etc. Entonces, la idea es orientar a la otra persona a que se ajuste al plan de ruta que yo tengo. Y esto es verdad que puede que funcione, puede que no. Entonces, creo que es fundamental entender que el grado de empatía precisamente al que hablas va más orientado a que los objetivos sean comunes, a establecer un objetivo común, un contexto común y un entorno común en el que ambas personas o ambas entidades se sientan beneficiadas. Y aquí es donde el grado de disposición a ceder, el grado de disposición a ver las cosas de forma diferente, el grado de disposición a escuchar atentamente y ver desde los ojos de la otra persona, escuchar desde los oídos de la otra persona, intentar ponerse en el contexto, en la situación, en las características de esa persona, empatía, es una herramienta fundamental. Recordar que la empatía tiene dos partes. La cognitiva es lo que yo soy capaz de inferir que la otra persona piensa y cómo procesa la información. Y la otra es la empatía afectiva, en donde yo soy capaz de sentir lo que la otra persona siente. Y está demostrado que normalmente las personas que tienen cierta tendencia a la psicopatía, por ejemplo, a tener mucha empatía cognitiva, pero menos afectiva, suelen ser muy buenos negociadores, es decir, suelen salirse con la suya en la mayoría de negociaciones, sobre todo cuando no hay relaciones interpersonales en juego. Sin embargo, cuando se aplican esas mismas estrategias durante mucho tiempo, se nota que esto va en detrimento de las relaciones y es una técnica que funciona a corto plazo, pero no a largo plazo. En otras palabras, realmente ser capaz de sentir lo que la otra persona siente es una buena estrategia de negociación a mediano y largo plazo. Claro, o sea, porque lo que decías tú de los psicópatas al final es lo que se habla muchas veces, ¿no? En la negociación hay que tener la mente fría, que en lo que hablamos en este podcast sería algo así como intentar usar más la parte racional del cerebro que la emocional. Pero si entramos otra vez en ese debate, no en ese debate, ¿no? Si en esa máxima que siempre decimos aquí, que el cerebro es emocional por naturaleza, al final la negociación no será así como una adecuada gestión de tus emociones y de las de la persona que tienes enfrente para llegar a un punto común. Exactamente. De hecho, yo la única palabra que agregaría a lo que has dicho es la negociación, en último término, es la gestión racional de la tendencia emocional de los cerebros de ambas personas para buscar un punto común, un objetivo común. Y ahí entra siempre el arte de callarte y saber escuchar a la otra persona, que creo que, sobre todo en el mundo de la venta y más de los negocios, que es el que más me ha tocado a mí, me acuerdo que mi abuelo, cuando yo empecé a montar mis empresas, me dio un consejo muy bueno, que siempre me acuerdo, y es que me dijo, si alguna vez te sientas con una persona a negociar y habla mucho, no te fíes. Y realmente luego, con el paso del tiempo, me he ido dando cuenta de que la típica persona que se sienta y no deja silencios, tiene la necesidad de hablarte de sí mismo todo el rato. Es verdad que no es una persona de fiar, porque en una negociación, si no eres capaz de escuchar y demostrar un interés genuino por la otra persona, por saber, oye, yo quiero que tú me ayudes a mí, pero quiero entender cómo te puedo ayudar yo a ti también para llegar a ese punto común, es imposible que la negociación llegue a buen puerto. Uno de los dos siempre va a salir frustrado, que es lo que se piensa siempre. En la negociación solo gana uno, pero en la buena negociación es en la que cuando se acaba los dos sienten que han ganado. Por supuesto. De hecho, a lo que hace referencia es hay cierta tendencia de rasgos de personalidad, que son rasgos más estables de cómo funciona un cerebro, en último término, a la necesidad de reafirmar su diálogo interno y transmitirlo a los demás, lo que hace que su atención esté puesta en sus propias necesidades. Es una pésima estrategia de negociación.
en virtud en que solo se están mostrando lo que se requiere, pero no lo que se pretende ofrecer. Y como bien dices, no permite el poner atención a lo que la otra persona o lo que la otra parte requiere. A nivel cognitivo, lo que significa es que la narrativa, la parte de nuestro lóbulo frontal, la corteza prefrontal, está constantemente autorreferenciándose, es decir, viendo hacia sí. Mientras que para negociar es fundamental tanto ver el interés propio como realmente focalizar nuestra atención en el interés de la otra persona y sobre todo en un interés común. Y entra el cíngulo anterior, por ejemplo, nuestro cerebro social, ¿no? El que tiene la capacidad de poder valorar los pros y los contras, que esté ajustado nuestro comportamiento y nuestro planteamiento al contexto. Y por supuesto, también nuestra corteza prefrontal ventromedial, que es la que gestiona nuestras emociones, pero también la que participa en leer las emociones de la otra persona. Eso de esa famosa frase de don de gentes, de que saber cómo el otro se siente. Y esto hay predisposición biológica, hay personas que se les da más fácil, de forma más natural, pero evidentemente el cerebro es plástico, como bien sabemos, y se puede aprender. O sea, no hay personas que sean completamente torpes emocionalmente o que sean completamente dotadas de la capacidad de leer las emociones de las otras personas. Todo se trabaja, se practica, se entrena. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Sí, al final, pues como todo en la vida, ¿no? También es tener interés y saber prestar más atención, ¿no? Porque ahí es también mucho la cosa que hablamos siempre, dónde enfocas tu atención depende mucho del interés que tengas. Si tú tienes interés en aprender a negociar, pues cuando estás con una persona vas a ser mucho más observador, te vas a fijar mucho más en entender a esa persona, en tener más empatía. Y esto es lo que decías, es lo que habla siempre del Carnegie, de el deseo que tenemos todos de sentirnos importante. En esa negociación en la que tú eres capaz de hacer sentir importante a la otra persona, de lo que hablábamos, de callar, de dejar que la otra persona hable también, te exprese sus intereses, sus objetivos, el punto al que quiere llegar, es como que sin querer estás haciendo que la otra persona se sienta bien y empiezas ya a establecer una relación mucho más relajada en la que es mucho más fácil que acabes llegando a un buen puerto. Creo que es fundamental. Las personas que están escuchando este podcast evidentemente quieren salir de aquí con algo que llevarse, ¿no? Y no quedarse con una sensación de una explicación únicamente teórica. Lo difícil o lo importante de este podcast es la negociación difícil. La negociación que es fácil, eso no requiere un podcast. La negociación difícil es cuando realmente las dos personas o una de las dos no está realmente interesada en colaborar o cuando el objetivo que se persigue, el propósito que se persigue es bastante complejo de que satisfaga a ambas partes. Estas son las dos características de una negociación difícil. Entonces, ¿qué herramientas pueden sacar de aquí? En alusión a lo que decías. El contexto en el que se da es fundamental, el saber entender las circunstancias de la otra persona, el poder tener la capacidad de leer realmente las necesidades del otro y las necesidades propias, porque el cerebro es emocional. Yo llego a una negociación necesitando algo y eso hay que tenerlo claro o leerlo claro en la otra persona y en la propia. ¿Cuál es el objetivo o propósito real? No el dicho, porque muchas veces el objetivo y el propósito real que se está manejando no es la agenda con la que cada uno llega a la mesa de negociación. La gran mayoría de las veces se llega con una agenda oculta y eso es importante tenerlo en cuenta. Y luego la motivación, es decir, cuál es la estructura de incentivos y de ganas y motivación intrínseca que tiene la otra persona para estar haciendo lo que está haciendo. Entonces, cuando nos damos cuenta de qué es lo que yo necesito y la otra persona, qué es lo que yo persigo y la otra persona de forma real, y qué es lo que nos motiva a ambas partes, a partir de aquí es que realmente se puede construir una posibilidad de que una negociación difícil pueda resolverse. La mayoría de las veces, una o ambas partes no establece cuáles son sus necesidades, sus propósitos
y su motivación. Y eso hace que sea confusa una negociación. Claro, pero ahí entramos en lo que se habla siempre de no mostrar necesidad de ese negociador bueno que no te deja ver, como tú decías, sus intenciones para guardarse todas sus armas para negociar. Realmente también en la otra persona está generando una mayor curiosidad y hace que siempre haya uno que domina esa negociación y sea el que no te está mostrando necesidad, el que te está mostrando, bueno, a mí no me importa tanto lo que vaya a salir de esta negociación, no tengo necesidad. Esto, ¿por qué genera esa sensación en la otra persona de querer más, de tener más curiosidad? Lo que sucede es que cuando se llega a una negociación, se llega en posición de asimetría. Siempre hay una de las dos partes que llega con más poder que la otra, sea de forma real o de forma percibida. Y aquí está la diferencia. Aquellos que tienen la capacidad de poder hacer que se perciba su posición como de mayor poder son las que tendrán mayor posibilidad de imponer los términos o negociar los términos o de inclinar la balanza a su favor. En último término, una negociación es una lucha de poder. Y el entender que diferenciar el poder real del poder percibido, allí está el arte de negociar. La mayoría de cosas como estas, como el no mostrar necesidad, como el escuchar, como el atender, como el buscar sinergia, punto común, etc. Esas son herramientas, maniobras, estrategias, tácticas, pero hay que llegar preparado a una negociación y saber cuál es la posición real de poder que siempre existe y siempre es asimétrica. Llega una posición más fuerte que la otra. El arte está en poder igualar esa diferencia de poder real a través del poder percibido. Y eso se realiza mediante una atención muy plena y sabiendo identificar, repito, la necesidad del otro aunque no te la quiera mostrar. La forma más fácil de hacerlo es documentándose antes de llegar a una mesa de negociación, saber qué circunstancias son las que llevan a la otra parte a sentarse aquí a negociar. Lo mismo con la motivación y lo mismo con el propósito. El conocimiento del cerebro acerca de cómo funciona y de los sesgos cognitivos que hacen que las personas pensemos como pensemos, sintamos como sintamos y actuamos como actuamos, nos da una ventaja comparativa a la hora de negociar en este tipo de condiciones. Y este es el objetivo de este podcast. Las personas cuando hablamos dejamos entrever todo. De hecho, ahí me gustaría entrar un poco para acabar en estas cosas más palpables, de decir, lo típico que se habla siempre, pues cuando una persona se nota un poco nerviosa, me lo invento, ¿no? Pues parpadea mucho o mira hacia un lado. ¿Hay alguna cosa de estas que realmente el cerebro de verdad se ha demostrado que produce cuando, no sé, cuando muestras inseguridad, cosas que podamos percibir en la otra persona que nos ayuden? Este tipo de técnicas, hay muchos libros escritos por agentes del FBI, agentes de la CIA, psicólogos de lenguaje no verbal y comunicación interpersonal. Y a la hora de someter todas esas técnicas a un escrutinio científico de si funcionan o no, no pasa realmente el test. ¿Por qué? Yeah. Porque una persona puede sentirse nerviosa, alterar su fisiología corporal por múltiples razones. Normalmente se asume que es porque está mintiendo, normalmente se asume que es porque se está quebrando, se está rompiendo en la negociación y no guarda una relación directa. Más allá que este tipo de codificación de ver si realmente está inclinado hasta cierto lado, justo lo que decías, ve hacia a un sitio u otro, la forma en la que construye su argumento, si es congruente o no con la forma en que lo expresa, y si sigue un hilo conductual que realmente se ajuste a lo que en teoría se va a buscar y en lo que en teoría se pretende, aporta bastante más información. Porque los seres humanos somos muy poco confiables a la hora de mantener una mentira, vamos a decirlo así, en el aire durante mucho tiempo. Si se es completamente observador, se nota que algo que se dijo no es congruente con lo otro, algo del lenguaje no verbal realmente no es congruente, y esos pequeños fallos de diseño que todo ser humano tiene son los que hay que observar para poder capitalizar a la hora de negociar.
Pues bueno, para acabar, no sé si alguna cosa más te gustaría añadir un poco así como resumen. Yo creo que hay una cosa importante que nos hemos dejado, que es la paciencia. Creo que también es algo clave en la negociación. Si tienes mucha impaciencia y quieres acabar rápido, acabarás se te acabará notando por algún lado y es mala consejera. Sí. Pero bueno, no sé. La paciencia justamente lo que permite es tomar perspectiva. Normalmente las personas que son capaces de regular mejor sus estados internos, de transmitir la información de una forma más tranquila, más sólida, más sensata, son los que al final tienen la capacidad de inclinar la balanza hacia un lado u otro. Por lo tanto, realmente la negociación más importante comienza con la negociación con uno mismo, en tener completamente claro qué es lo que se pretende cuando se va a negociar. La negociación con otra persona empieza con la negociación con nuestros propios cerebros. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues como siempre decimos aquí, la responsabilidad cognitiva, una vez más, el tomar el control sobre nuestro propio cerebro. Y para eso, pues te animamos a que te suscribas a nuestra newsletter diaria, a esta cerebrina que llamamos, que es esa pequeña dosis de neurociencia que enviamos cada día por email, si te suscribes en tucerebroaldesnudo.com. Y lo que intentamos es que mejores cada día en tu vida, porque te contamos historias del día a día explicadas con una píldora neurocientífica que te van a enseñar cómo funciona tu cerebro, el de los demás, para tener una vida que esperamos mejor y que puedas llegar a ese camino, o sea, perseguir ese camino del cerebro injodible con más herramientas. Así que tucerebroaldesnudo.com y Osman, nos vemos a la semana que viene. A la semana que viene, y gracias a nuestra audiencia y a continuar ese camino hacia el cerebro injodible. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda, si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.